Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla de Economía Circular, cómo llevar una empresa a ser cero residuos, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con Reciter. Mi nombre es Angie Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Carlos Alfonso Pérez. Él es un gerente de proyectos y licitaciones, un ingeniero industrial con posgrado en gerencia estratégica, con amplia experiencia en emprendimiento, planeación estratégica, emprendimiento, finanzas, gestión ambiental, creación de empresas, dirección comercial y también con el manejo de recursos humanos. Les recuerdo a todas las personas que están acá presentes en la charla que todas sus preguntas las pueden dejar en el chat y al finalizar el expositor les brindará a ustedes una respuesta. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a Carlos Alfonso. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola Angie, muy buenos días. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tremenda presentación. Favor que me haces. Muy buenos días para todos. Básicamente lo que quiero hoy en día es compartirles un poco de la experiencia, pues para que podamos aportarle todos un granito ambientalmente hablando a este planeta que tanto lo necesita, ¿no? Así que, bueno, sin más preámbulo, avancemos. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto, ahí como que ya vemos bien, ¿cierto? Sí, ya ahí Listo. se ve bien, Carlos. Muy bien. Lo que queremos hablar hoy un poco es cómo podemos hacer para llevar cada uno de nosotros, nuestra empresa, a ser cero residuos. Esto es un trabajo que realmente no es sencillo. Es algo que hay que trabajar, pero que no es imposible. Y todos tenemos que tenerlo muy, muy claro. ¿Vale? Antes de empezar con todo el tema y a que hablemos de cómo llevar la empresa a cero residuos, quiero que entiendan un poquitico lo que ha sido la historia de Reciter y lo que es la historia de todos realmente desde hace unos años hasta hoy en día. Y es esto por lo que hemos pasado todos. Anteriormente, hace cerca de 20 años, se los digo por experiencia propia, lo que vivíamos era un panorama de economía lineal donde básicamente producíamos para tirar. Esa es la realidad. Empezamos a trabajar cosas a través de los años con el reciclaje, empezamos a aprovechar algunas cosas, pero hoy en día definitivamente lo que estamos viendo es una modalidad de economía que tiende a ser circular. ¿Mm? Y para eso las compañías tienen que aportar muchísimo en este crecimiento, digámoslo así. ¿Mm? Y nosotros, pues no somos la excepción. Digamos que eso es lo que estamos haciendo para poder ayudar al planeta. Esa es la filosofía de Reciter y de cada uno de nosotros que está aquí metido, estoy absolutamente seguro de eso. Quiero mostrarles 5 razones por las cuales deberíamos manejar nuestros residuos. El primero, pues es que claramente hacemos un ahorro de energía y le aportamos algo a este cambio climático que tanto nos tiene dolidos hoy en día, ¿cierto? Menos consumo de energía, menos CO2 a la atmósfera, menos contaminación de aire, beneficios por todos lados. Pues vamos a usar menos materias primas si disminuimos nuestros residuos, reciclando el vidrio, por ejemplo, reciclando el papel, el plástico, ahí ya no va a ser necesario usar tantas materias primas para poder fabricar nuevos productos, sino que podemos empezar a reincorporarlos nuevamente en las cadenas productivas. Vamos a poder fabricar nuevos productos, precisamente lo que estamos hablando, a través de ese reciclaje se van a crear nuevos productos y el concepto de ecodiseño va a cambiar un poco. Ya no vamos a hacer solo productos para que sean aptos para la gente, para que la gente le guste, o sea, el diseño ya no va a estar enfocado únicamente en lo que desea el consumidor, que siempre es muy importante, pero también ese deseo del consumidor va a tender a que quiere lo que sea ambientalmente responsable. Obviamente se van a crear puestos de trabajo. Para poder manejar nuestros residuos necesitamos gente que lo haga. Obviamente también tecnología, pero siempre va a ser necesaria la gente. El factor humano es indispensable. Se necesitan empresas, se necesitan personas trabajadoras, gente que haga la recolección de los distintos materiales y que los puedan clasificar para que los podamos aprovechar en un determinado momento. Y por supuesto, pues esto tiene una consecuencia clara y es que vamos a preservar el medio ambiente. ¿Mm?
la conciencia muchas veces no es tan clara, no tenemos la conciencia clara de qué es lo que pasa cuando hacemos el reciclaje de los materiales. Cuando, no más en la casa, cuando botamos algo a la basura, o si tenemos o no tenemos canecas diferenciadas en la casa, por ejemplo. Esas son cosas y señales que nos están diciendo que tal vez no estamos haciendo las cosas muy bien. Para poder, metiéndonos un poco en el tema, para poder llevar nuestra empresa a cero residuos, nosotros como Reciter hemos diseñado un programa que lo llamamos Zero Waste to Landfill, que es lo que yo quisiera que todos podamos empezar a replicar aquí hoy en día. Este programa Zero Waste to Landfill, pues por su nombre en inglés, básicamente es cero residuos a relleno sanitario. Es básicamente eso, es la manera como podemos llevar a cabo esa disminución de residuos en la empresa para que al final del día dejemos de enviar cosas al relleno sanitario. Ya vamos a ver qué opciones hay para todo esto, cómo se puede manejar y cuál es el paso a paso que nosotros hemos diseñado para este modelo tan interesante. Pero antes los quiero dejar con una frasecita de Nicolás Cerantola, que es muy importante. La economía circular no es simplemente gestión de residuos. Es la búsqueda mucho más ambiciosa de nuevos mecanismos económicos que creen valor social, que regeneren el capital natural y que preserven los ecosistemas vivos del planeta. Esto es un tema bien complejo. Cuando uno habla de economía circular, piensa que está hablando simplemente de manejar los residuos en una compañía, y esto tiene mucho más de largo y de ancho. ¿Sí? Es tal como lo dice su nombre, es un modelo económico que nos va a permitir apoyar todos estos temas ambientales y ser muy responsables, ¿no? Entonces, bueno, metiéndonos bien de lleno en el tema, eh, y ojalá vayan saliendo muchas preguntas de todo esto porque es bien interesante el tema. El programa Zero Waste to Landfill, o Cero Residuos, básicamente inicia desde el momento en que designamos una persona en cada una de nuestras empresas para hacer el control, que nosotros lo llamamos asesor Zero Waste. Esa persona, ese asesor Zero Waste, es el que se va a encargar de guiar la empresa hacia esa reducción de residuos y que se va a encargar de promover todas esas prácticas de reutilización, de reciclaje, de cualquier otro método que se pueda utilizar para esa disminución o aprovechamiento de residuos, que va a aportar estrategias. Es la persona que va a liderar absolutamente todo el programa. ¿Sí? Es fundamental que tengamos a alguien responsable de todo este proceso, porque si no hay una cabeza visible, digámoslo así, del programa, va a ser bien complicado que alguien, digamos, se ponga la camiseta y empiece a trabajar en pro de este desarrollo. Pero digamos que lo que va a liderar esta persona es un proceso bien claro que nosotros lo hemos definido en 7 pasos. ¿Sí? Y en cada una de estas etapas, ese asesor Zero Waste to Landfill va a proporcionar las herramientas necesarias para que la empresa pueda llegar a darle cumplimiento a cada una de las etapas. ¿Vale? Resumiendo las etapas, ¿cuáles son? Inicialmente vamos a arrancar un diagnóstico. Ahora les voy a explicar etapa por etapa bien detallado. Vamos a arrancar con un diagnóstico, posteriormente se hace un plan de cero residuos, después se revisa todo lo que tiene que ver con infraestructura para que podamos recuperar esos residuos, acopiar esos residuos, perdón. Después vamos a mirar cómo está funcionando la recolección selectiva y el almacenamiento, el transporte de los mismos residuos y hacia dónde se están yendo, la valorización de los mismos. Esto es súper importante porque normalmente lo que hacen las empresas que manejan residuos hoy en día es recoger y transportar. Y las mismas compañías se preocupan únicamente porque sus gestores les recojan y les transporten. Ese es básicamente la preocupación hoy. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de cerrar el ciclo, y para eso tenemos que empezar a preocuparnos por la valorización y por supuesto por los reportes de gestión. Esto es súper importante. Entonces vamos a ver en detalle uno a uno cómo es que funcionan estas etapas. Pero antes de todo eso,
Si queremos empezar un programa Zero Waste to Landfill, lo que necesitamos hacer son estas dos cosas. Analizar si hay un compromiso integral. Sin eso, les puedo asegurar que no va a funcionar absolutamente nada. Esto es súper clave. Desde la alta gerencia hasta el personal operativo y los mismos contratistas. Es súper clave que esto sea así, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo en la compañía esté comprometido, que estén enfocados y que quieran ir hacia el mismo lado, porque si no, no va a funcionar. Y eso se logra cuando la gerencia está comprometida y empieza a bajar esta filosofía. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Y por supuesto tiene que haber una disposición al cambio cultural en términos circulares. Y para esto vamos a necesitar la educación como factor fundamental. Miren, esto no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, es un proceso que toma tiempo, seguramente no vamos a hacer circulares de un día para otro, o tal vez sí, depende del compromiso que tenga la gerencia y que tenga el mismo personal de la compañía. Entonces, son casos distintos para cada uno de nosotros. Personalmente he vivido compañías donde hemos llegado a cero residuos en 3 meses, pero he vivido procesos también más largos de 1 o 2 años quizás. Y todo depende de la cultura y de cómo se aterricen las cosas al interior de la compañía. Metiéndonos en la primera etapa del diagnóstico, ya una vez que tenemos el aval de la gerencia y que sabemos que todo el mundo en la compañía está comprometido, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer el diagnóstico. ¿Con quién? Con el asesor que designamos inicialmente para que llevara a cabo todo el programa. Este diagnóstico, entonces, ¿de qué trata? Básicamente son visitas técnicas que están enfocados básicamente en los puntos de generación, en el centro de acopio, en el chute de las basuras. Y aquí hay que empezar a analizar y hacer una recopilación de datos tan fuerte. Esto es un proceso que toma tiempo, que es del día a día, porque no todos los días se genera la misma basura en todos lados. No todos los días se generan los mismos residuos en todos lados. Oigan, ojo a esto que acabo de decir, que acabo de hacer el insight. No todo es basura, no todo es residuos, no todo lo que uno llama basura se llama residuos. Son dos cosas completamente diferentes. Normalmente la basura está llena de residuos, algunos aprovechables, algunos no. Pero aquí en Colombia, digamos que diferenciamos la basura como lo que no aprovechamos y los residuos como lo que sí aprovechamos, ¿verdad? Pero lo que queremos es identificar claramente eso. ¿Qué se nos está yendo como basura, como al relleno sanitario y qué estamos aprovechando hoy en día? Miren, hemos encontrado cosas como que hay compañías, el porcentaje normal de residuos ordinarios que debería haber una compañía es que de todos los residuos que yo genero, llámese como se llame, por lo menos el 10%, 20% debería ser residuos ordinarios que se están yendo a relleno sanitario, ¿verdad? Pero lo que encuentra uno en el día a día en las empresas es que el 50% del total de los residuos resulta que son catalogados como basura o residuos ordinarios y se están yendo a relleno sanitario. Entonces, todo eso se puede empezar a recuperar y eso lo va a analizar en el diagnóstico ese asesor Zero Waste to Landfill. ¿Sí? Es súper claro. Después de que haga esa recopilación, pues va a armar su data, sus gráficos y va a generar un informe súper interesante que nos va a decir cuánto estamos reciclando, cuánto estamos botando, cuánto es peligroso, cuánto es aprovechable, cuánto es ordinario, en fin, toda la data súper clarita para que a partir de allí podamos empezar a tomar decisiones. Pero esto solo se hace a través del análisis. Y como les digo, esto es un tema del día a día que tiene que tener alguien a cargo, porque si tú asignas, no sé, 10 personas, 5 personas de la compañía a que estén pendientes de esto, termina nadie haciendo nada. ¿Sí? Entonces, por eso es mejor que se tenga un líder de todo este proceso para que pueda empezar a ejecutarlo. ¿Bien? Súper importante. Después de que se tiene el diagnóstico, entonces con toda esa información y con toda esa data que tenemos, vamos a empezar a hacer un plan de cero residuos.
Y esto es súper interesante porque allí se traza una ruta de trabajo en la cual, en base a las necesidades que se detectaron, pues vamos a comenzar a elaborar un plan, ¿verdad? ¿Y ese plan de qué trata? Digamos que de revisar todas las otras etapas a ver cómo las vamos a afrontar. ¿M? Si necesitamos infraestructura, si necesitamos recolección, si lo que estamos haciendo está bien o no está bien, si necesitamos recolección interna, recolección externa, si necesitamos administrar nosotros nuestro centro de acopio porque es más grande de lo que pensábamos, o definitivamente no necesitamos a nadie porque es mucho más chico, si necesitamos, no sé, avisos, si necesitamos señalizar nuestros cubículos donde depositamos los residuos. Definitivamente hay que trazar una ruta y como les digo, para cada una de las compañías es totalmente distinto. No conozco el primer plan que sea copy-paste en la otra compañía. Que yo haga esto aquí y lo vuelva a hacer en el otro lado, no, no lo conozco. Cada uno es un mundo diferente. Nosotros, por ejemplo, hoy en día en Reciter tenemos 1.640 clientes, creo. Eh, y les puedo asegurar que tenemos 1.640 maneras diferentes de trabajar. No hay una compañía exactamente igual a la otra. Es como, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas. En plantas de tratamiento de aguas no hay una planta de tratamiento de agua residual igual a la otra. Todas las compañías son un ecosistema completamente diferente al otro. Y para el plan de cero residuos no es la excepción. Tiene que funcionar así, tiene que estar diseñado exactamente a la medida, ¿vale? Bien, una vez que empezamos a trazar el plan, empezamos de lleno a trabajar en él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero que se debe revisar es qué tenemos en infraestructura en la compañía, con qué contamos, ¿sí? Si tenemos o no capital para enfrentarlo, porque para esto seguro que vamos a necesitar algún tipo de inversión. No mucha, pero seguramente lo vamos a necesitar, ¿sí? Por lo menos si queremos que se vea bonito, que se vea presentable. Yo insisto mucho cuando hago las visitas empresariales y es que normalmente hoy en día pasa así y es que las compañías están llenas de auditorías a toda hora, a toda hora. Lo normal es que estoy en auditoría, es que estoy en auditoría, eso es lo que uno escucha normalmente. Y si uno está lleno de auditorías, pues lo que mejor puede hacer es tener todos sus puntos donde puede recibir auditorías listos para ellas, ¿cierto? Entonces el punto de residuos y la manera en cómo recolecta sus residuos a través de la planta, pues tiene que ser un ejemplo para mostrar, ¿no? No, el centro de acopio de residuos y los cubículos de recolección tienen que ser mostrables y no escondibles, como lo llamo yo. ¿Eh? Entonces aquí hay que hacer esa adaptación a esa generación de residuos y para esto vamos a empezar a mirar la data, cuántos residuos se me generan, en qué puntos, hay puntos que generan más residuos que otros, de pronto necesitamos una infraestructura diferente, por ejemplo, en un punto de producción que en un punto, que en el punto de mantenimiento. ¿Mm? Hay que empezar a analizar todo eso, esa información que se recolectó para que así podamos empezar a diseñar. Eso lo hacemos en la etapa previa, en el diseño, y aquí empezamos a instalar ya lo que definimos. ¿Qué recomendamos nosotros bastante? Es que evitemos tanta señalización impresa, evitemos tantas cosas, pues también en pro del medio ambiente, es una cosa absolutamente lógica, y que empecemos a hacer mucho código QR. Hoy en día todo el mundo tiene celular a la mano en todo momento. Bueno, habrá compañías en las que no dejen de tener celular a la mano, pues se ideará otra metodología, pero casi todos utilizan códigos QR, así que allí se pueden empezar a usar códigos en estos cubículos para que la gente pueda descifrar qué es lo que queremos buscar con esos cubículos. Entonces, en el QR se puede definir una infografía, por ejemplo, que nos diga, mire, en esta caneca utilizamos esto, en esta caneca depositamos lo otro. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día la normatividad de cada país es diferente en cuanto al código de colores. Anteriormente existía una normatividad, digamos que a nivel continente, donde
donde teníamos determinados una serie de colores, que son casi que los que están viendo aquí en pantalla, donde teníamos el azul para el plástico, el vidrio lo depositábamos en la blanca, en el gris depositábamos cartones, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día se está tratando de unificar. Por ejemplo, aquí en Colombia se está tratando de unificar a canicas blancas, verdes y negras, pero muchas empresas, me he topado con esto, y es que muchas empresas no están de acuerdo con esta codificación de colores, porque cada empresa es libre, digamos que, de, de, de designar esa codificación como quieran. Se han tomado muchos años para poder acostumbrar a la gente a que trabaje con con determinados colores de canecas, perdón, para que hoy en día pues tengan que volver a cambiar. Ahora, pues falta que sea una norma y que sea obligatorio, y seguramente pues lo harán, pero mientras que puedan las compañías decidir, va a haber ahí esa dualidad. Así que cada uno se tiene que acomodar a lo que tenga internamente en la empresa. Otro aspecto más de que es cierto que cada empresa es un mundo diferente. Hay empresas que sí trabajan con los colores, con los tres colores. Hay otras empresas que tienen muchos más, pero bueno, ya es una elección de cada uno. Y ahí se empieza a señalizar y a dejar bonitos, digamos que los puntos de recolección, donde vamos a recoger todos los residuos que se generan en planta. ¿Ok? Y esto viene amarrado, súper importante, esto sí que es importante, viene amarrado a unos aportes claros en educación, porque está bien que nosotros pongamos bonitos los puntos, que nosotros hagamos todo el adorno y que dejemos todo por fuera hermoso, pero cuando vamos a ver lo que está depositado en los contenedores, nos encontramos con que realmente lo que estamos haciendo es esparcir la basura, perdón, esparcir la basura en diferentes contenedores, y eso no va a funcionar de esa manera. Para eso tenemos que hacer capacitaciones y tenemos que hacer una promoción clara del programa. Entonces, si ven, la inversión que estamos haciendo no es mucha, algo en contenedores, tal vez algo vamos a necesitar aquí en capacitación, de pronto en refrigerios y demás, algunas cosas que no son exageradas. Tiempo sí, tiempo sí vamos a necesitar, y compromiso de toda la gerencia y de los jefes, para que nos permitan que el personal pueda trabajar. Miren, les cuento una experiencia. En alguna compañía en Perú, empezamos a hacer todo este proceso, los 2 primeros meses, unos resultados aceptables, digámoslo así, y empezamos a verificar qué pasaba, por qué era que no teníamos el resultado como lo habíamos planeado. Eh, y resulta que nos dimos cuenta que estábamos capacitando cerca de 20 personas al mes, una planta de casi 4.000 personas, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a analizar el tema, tuvimos una reunión con gerencia, aterrizamos el tema bien, le dijimos al gerente, venga, necesitamos que hagamos esto, y necesitamos un apoyo fuerte de su parte. Así lo hizo él, una persona muy comprometida. Bajó la instrucción. A los 2 meses siguientes ya teníamos a todo el mundo capacitado, trabajo súper fuerte. Eh, y a los 2 meses siguientes estamos hablando de un proceso de 6 meses, 2 meses donde no se hizo nada, 2 meses donde trabajamos fuerte en capacitación, y los 2 meses siguientes, un resultado asombroso, llegamos al 95% de recuperación en residuos. Eso es un resultado excelente en 2 meses. Así que por eso les digo que el compromiso y el esfuerzo que se haga en términos de capacitación es súper importante. Obviamente tiene que estar apoyado de publicidad interna dentro de la compañía que nos ayude a promover todo este tema cultural. Y hay otro tema importante en aportes de educación que funciona muchísimo, y son esas activaciones ambientales, aprovechar todo lo que tiene que ver con, con las ferias, el Día de la Familia, el Día del Medio Ambiente, el Día del Árbol, el Día de lo que quieran celebrar ustedes, ¿sí? Pero que aprovechemos para que en esos eventos que se hacen en la compañía podamos hacer capacitaciones o actividades que promuevan todos los temas ambientales, ¿sí? Esto es súper clave porque a la gente, digamos que todo
todo lo que sea didáctico le funciona mucho más. Y lo hemos visto, por lo menos en este tema, funciona de esa manera. Es muy entretenido cuando tú aprendes jugando, digámoslo así, tienes unos resultados, una efectividad bastante alta. Así que esto se los recomiendo muchísimo para todo lo que tiene que ver con aportes educativos, ¿vale? Dentro del tema, ya, digamos que hemos avanzado ya en el proceso, ya hicimos nuestro diagnóstico, ya hicimos nuestro plan, ya diseñamos todo lo que necesitamos en términos de infraestructura y nos empezamos a apoyar en términos educativos para que el programa se robustezca, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, ya vamos a empezar a identificar, bueno, ¿y cómo hacemos para esa recolección y ese almacenamiento de los residuos? Y ahí viene un punto súper importante y es el manejo de los centros de acopio. ¿Qué me he encontrado yo a través de mi vida? Pues que llevo toda la vida metido en este negocio. Lo que me he encontrado yo es que muchas empresas construyen, van creciendo, van creciendo, van creciendo, y lo último que hacen es su centro de acopio. Hay compañías que, por ejemplo, se cambian de instalaciones, de unas instalaciones más viejitas que tenían, se van para unas modernas, mucho mejores. Cuando van a ver la forma de manejar sus residuos, resulta que no hay centro de acopio. No hay, no hay cómo manejar los residuos, tal vez porque no los tenían mapeados, no se había diagnosticado previamente, no se sabe qué residuos se manejan, o simplemente porque se los lleva el señor Pepito, que es el señor de la esquina, él toda la vida se ha llevado esos residuos, entonces él pone la carretica aquí y todos los días viene y me recoge, pero yo creo que esa no es la mejor manera de hacerlo. Digamos que no por quitarle trabajo a él, que es un trabajo súper valioso, pero puede haber mejores formas de potenciarlo. Entonces, esos centros de acopio tienen que adecuarse de tal manera que estén habilitados para recibir la cantidad de residuos que levantamos una vez allí en la etapa de diagnóstico, ¿cierto? Y que la infraestructura misma nos va a pedir. Puede que haya centros de acopio pequeñitos de 2x2, puede que haya centros de acopio mucho más grandes, de 300 metros cuadrados, dependiendo del tamaño de la compañía, dependiendo de la cantidad de residuos, dependiendo de los tipos de residuos, tendremos que acomodar o adecuar el centro de acopio. Si por las características de mi compañía genero mucho residuo peligroso, pues mi centro de acopio tiene que estar enfocado al almacenamiento de los residuos peligrosos, ¿verdad? Tendrá que tener diques de contención, tendrá que tener algunas estivas antiderrames, por ejemplo, tendrá que tener algún tema especial para evitar altas temperaturas, no sé. Es un mundo completamente diferente para cada una de las compañías, por eso les digo. Tendrá que tener un área especial para el tema de reciclables. Así que todo esto va a definir todo lo que hicimos en el diagnóstico va a definir lo que vamos a hacer aquí. Tendremos que tener maquinaria especializada o no, o puede que sin maquinaria podamos manejar todo, ¿cierto? Y esto normalmente no requiere mucha inversión. De pronto en la adecuación de las instalaciones sí, pero normalmente en la maquinaria, para que no se preocupen, normalmente no debería haber mayor preocupación porque hoy en día, eh, las compañías que prestan este tipo de servicios de recolección de residuos, como nosotros, por ejemplo, lo que hacen es que facilitan todo este tipo de maquinaria para que se haga todo el proceso. Es decir, eh, lo que hace, por ejemplo, Reciter es quitarle el chicharrón a las compañías de, venga, yo le manejo su centro de acopio, yo le pongo todo lo que haya que poner, yo le recojo sus residuos y me los llevo, ¿sí? Para evitar eso. Así que no se preocupen por esto, porque esto podría ser un punto, digamos que álgido para que le tumben a uno el proyecto desde gerencia, porque las gerencias siempre miran los números, ¿verdad? Entonces, para que esto no afecte tanto, hay compañías como Reciter, por ejemplo, que colocan todo este tipo de infraestructura al servicio de las empresas. Una vez que tenemos ya
diseñado nuestro centro de acopio, tenemos todo perfectamente establecido, ya sabemos cómo almacenar, qué cantidad de residuos, cómo los voy a separar, cómo los voy a seleccionar, porque bueno, en este centro de acopio tendremos que tener personas también para que seleccionen y almacenen adecuadamente los residuos para que podamos hacer una buena valorización de los mismos, ¿verdad? Que ya vamos a hablar de eso. Entonces eso es súper importante. Pero una vez que tengamos eso, tenemos que saber cómo nos los vamos a llevar. ¿Mm? No todos los residuos que manejamos son los mismos en todas las compañías, y no estoy hablando solo de residuos aprovechables. ¿Sí? Puede que tengamos residuos líquidos, puede que tengamos residuos de alto volumen, no sé, se me ocurre, icopor, madera, temas así que no son normales de transportar en un simple camión. Puede que tengamos volúmenes elevados, que no tengamos que transportar en una camioneta, sino en un camión tipo sencillo o en una tractomula. Dependiendo de lo que hayamos levantado en el diagnóstico, pues tendremos que definir nuestras necesidades de transporte, ¿verdad? Y eso también se lo podemos delegar de gran manera a nuestro gestor de residuos. Así que es muy importante esa relación que tengan ustedes con el gestor de residuos para que les ayude a definir cuál es el vehículo necesario. Mire, yo me he encontrado mucho con que las compañías piden, por ejemplo, a mí, yo necesito un camión, un vehículo diario, ¿sí? Para la recolección de mis residuos. Pero normalmente en una empresa mediana, digámoslo así, no se necesita tal vez una recolección diaria, tal vez puede ser una recolección día por medio, ¿sí? Pero la compañía, la empresa que solicita el servicio pide una recolección diaria porque quiere ver su centro de acopio desocupado, ¿sí? Esto le puede afectar los costos al gestor que le está prestando el servicio. Eh, yo creo que tiene que haber una nivelación entre las necesidades de las dos compañías, porque a la final todo lo que se busca son gana aquí. Entonces, lo que se tiene que buscar es que el centro de acopio permanezca en muy buen estado de limpieza, de aseo, de orden, de almacenamiento, ¿verdad? Y que los cargues que se hagan periódicamente, digamos que satisfagan el volumen o el tamaño del vehículo que se está enviando, ¿cierto? Digamos que desde que se cumplan esas dos condiciones, se llega a un punto intermedio en el que hay un beneficio en común para las partes. Ahí es muy, muy claro todo esto. Entonces, el transporte es clave que se defina en conjunto. Es una definición que tiene que ser en conjunto para que sea ganador. Una vez que ya he hecho el transporte, ya he definido que previamente con el gestor, o si somos nosotros mismos, si no necesitamos contratar gestor, porque también puede ser así, podemos empezar a mirar cómo vamos a valorar los residuos. Entonces ahí vamos a mirar mis residuos de cartón, con ellos voy a hacer esto, los voy a enviar, no sé, a una cartonera, se los voy a enviar a un reciclador, se los voy a hacer. Pero aquí lo más importante de todo este proceso es que empecemos a mirar la trazabilidad de esos residuos y que empecemos a pensar, ¿qué va a pasar con mi residuo a futuro? ¿Mm? ¿Qué va a pasar después? ¿Por qué? Porque este tema de la valorización de residuos no se da porque lo que buscan las empresas o lo que buscaban hace unos años, no puedo decir que hoy sea igual, lo que buscaban hace unos años era una simple rentabilidad por los residuos. Pero yo les recuerdo aquí a cada uno de ustedes, y espero que estén de acuerdo conmigo, eh, este tema de los residuos no es el core de las empresas que están acá, creo, a no ser que haya alguna empresa que maneje reciclaje, que viva el reciclaje. Casi todas las compañías tienen su negocio. Que generan residuos, sí, pero ese no es el core del negocio. ¿Ok? Entonces, si no es el core del negocio, yo tengo que buscar, está bien, ganar algo por lo que estoy votando, que no es ganar, sino es recuperar. ¿Sí? Es recuperar y hacerlo nuevamente parte del proceso, eso que recupero. Pero adicionalmente es, oiga, qué mejor si yo puedo sacar mis residuos y empezar a valorarlos de nuevo, de tal manera que encuentre yo una forma
que cada uno de estos residuos pueda volver a retornar a mi ciclo productivo. Súper bueno. Miren, por ejemplo, en el caso del plástico, en el caso del plástico, algunas compañías estamos haciendo un tema bien innovador y revolucionario, y es que, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con plásticos de películas, polietilenos de alta, polietilenos de baja, plásticos rígidos, polietileno, polipropileno, bueno, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es que estamos montando plantas de aprovechamiento para poder devolverles el mismo plástico que nos entregan, devolvérselo convertido en algo más. No sé, hay una compañía cliente ahorita, es que por temas de confidencialidad no les puedo dar el nombre, pero es un cliente nuestro con el que estamos trabajando. Con todo el plástico estamos recuperando cerca de 50 toneladas de plástico mensuales, las estamos procesando, hacemos pellet. El pellet es el plástico completamente procesado nuevamente en forma de lentejitas, como viene el plástico original, y ese plástico reciclado se le devuelve a ellos para que ellos lo incorporen en sus procesos productivos nuevamente, y ellos con eso elaboran algunos productos que tienen parte reciclada. Eso es eh, digamos que el concepto máximo de economía circular es poder, con lo mismo que yo voto, poderlo incorporar en mi proceso nuevamente. Hay otras compañías a las que les estamos haciendo bolsas con su plástico, lo traemos, lo peletizamos y con ese pellet hacemos bolsas plásticas y las bolsas se las entregamos para que ellos dentro de su proceso productivo utilicen las bolsas, por ejemplo, para los mismos contenedores que diseñamos cuando hicimos la infraestructura al principio. Ahí podemos empezar a desarrollar todo esto. En fin, podemos hacer baldes, escobas, cercas, en fin, hay una cantidad de aplicaciones para todo esto que se pueden hacer con el plástico, lo mismo con la chatarra, lo mismo con el cartón, con el Tetra Pak, bueno, con absolutamente todos los residuos hoy por hoy. Hay residuos que definitivamente no se pueden retornar en la cadena productiva del mismo proceso, ¿sí? Pero, por ejemplo, con los residuos orgánicos los podemos enviar a compostaje, ¿sí? Tengo una empresa muy grande que maneja frutas, hace jugos, a ellos les recuperamos toda la fruta, ¿verdad? La llevamos a compostar y con eso sacamos abono orgánico y el abono orgánico lo retornamos y se lo devolvemos a los mismos agricultores que les cultivan la fruta. eh, Economía circular. Eso es a mí lo que más me encanta de todo este proceso porque es buenísimo, es ver que de verdad sí está haciendo uno algo por aportar el granito de arena para, para sacar este planeta de donde está. ¿Bien? Muy bien. Digamos que una vez tiene claro uno en qué va a valorizar todos sus residuos, y aquí hay que hacer un análisis uno por uno, pues ahí nos podríamos estar todo el día mirando ejemplos de valorización. Ahí les voy a pedir que al final, si quieren más info, ahí yo les voy a dejar mis datos y si necesitan que revisemos algún tema en particular, que yo les ayude con alguna cosa, con todo el gusto lo puedo hacer. Eh, pero después de que hagamos todo este proceso de valorización, tenemos que empezar a generar reportabilidad, porque es que esto no se puede quedar ahí en acciones, esto hay que aterrizarlo a números, a control, tenemos que empezar a controlar todo el proceso eh, y- en cada uno de sus partes, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en Reciter tenemos una plataforma de economía circular donde llevamos toda esta información tanto para nosotros como para los clientes. Y allí le generamos un password, una contraseña a cada uno de los clientes, donde puede mirar y revisar día a día qué es lo que se le está generando, qué es lo que va a pasar, cuál es el volumen de reciclables versus los ordinarios, versus los peligrosos, eh, cómo llevar el control paso a paso y la trazabilidad de su gestión, ¿cierto? En cada uno de estos procesos.
pero no tiene por qué ser en una plataforma, no tiene por qué ser así. ¿Mm? Eh, Puede ser en un Excel. Es que es cuestión de ingeniárselas e ideárselo. Entonces, uno puede llevar un tablerito de control en un Excel donde lleve los indicadores que necesita cada uno. No necesariamente tienen que ser los mismos para todos. Yo puedo controlar simplemente cuánto estoy reciclando, cuánto estoy aprovechando y de mis aprovechables cuántos son cartón, cuánto es plástico, cuánto es, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo defino los indicadores que yo quiero manejar, pero lo importante es que empecemos con algo y empecemos a manejarlo. ¿Mm? Entonces, puede ser una plataforma sofisticada y lo mejor del mundo, pero también puede ser un control en Excel. Ahora, si lo quieren llevar en un cuaderno, lo llevan en un cuaderno, no hay ningún problema. Lo importante es que tengamos el control de la información, ¿vale? Es súper importante. Igual, cuando empiecen a manejarlo, si optan por la opción del cuaderno, eh, cuando empiecen a manejarlo, se van a dar cuenta que entre más automatizado esté el proceso de control de datos, pues va a ser mucho mejor. Bien, pero igual, como lo quieran hacer, es importante. Lo importante es que vean cómo van creciendo y cómo van evolucionando. Hay un tema súper importante y es que todos estos reportes de gestión tenemos que traducirlos a lo que necesitamos hoy en día, que son esas famosas ecoequivalencias. ¿Sí? Entonces, que podamos decir, miren, gracias al esfuerzo de todos estos últimos meses, hemos logrado el siguiente ahorro en nuestra compañía. Entonces, hemos dejado de talar tantos árboles. Miren, esto suena súper filosófico, súper soñador, pero es real. ¿Mm? Cuando empezamos a aterrizar esto a los números, ahora para todo esto hay algunas fórmulas y hay algunas cosas que se utilizan, temas matemáticos que se usan para aterrizar todos esos números del control anterior para bajarlos a las equivalencias, pero que no son tampoco difíciles de manejar. Y ahí se empieza a concientizar todo el mundo muchísimo más cuando empieza a ver estas cifras súper aterrizadas. ¿Sí? Ahora, eh, no les digo yo el impacto que tiene cuando tú empiezas a mostrar ecoequivalencias, no sé, a través de las redes sociales, hoy que es tan conocido el tema, que se pueda hacer de esa forma. Yo creo que es súper importante que podamos mostrar que la compañía realmente quiere hacer algo sostenible. Y no es mostrar por mostrar, no es por hacer publicidad simplemente, sino porque de verdad queremos mostrar que estamos comprometidos con el medio ambiente. Así que, nada, esto es un tema súper clave, ¿vale? Entonces, equivalencias. Ahora, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué podemos hacer para crecer en todo esto? Esto es lo que cada uno de ustedes debería hacer para poder crecer. Digo, para poder crecer en términos del programa de cero residuos, ¿no? Porque yo asumo que todos están creciendo a montones en cada una de sus compañías. Lo primero es que programen esa visita técnica de su asesor Zero Waste. Obvio, aquí hay un paso cero, que es designen el asesor del Zero Waste. Es clave. O sea, si no tiene una persona identificada que vaya a hacer todo este proceso, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, programen esa visita técnica de esa persona y que se encuentre y se enfrente con la realidad. No importa que se vayan a encontrar. ¿Sí? Aquí lo mejor es saber, es mejor conocer qué es lo que está pasando a después tener sorpresas desagradables, les aseguro que sí. Después de eso, analicen ese reporte de generación de residuos, todo lo que hizo ese asesor Zero Waste en su diagnóstico, analícenlo, pero con lupa, que de ahí les van a salir un montón de oportunidades. Y esto lo mejor no es que haga el análisis solo del asesor Zero Waste, sino que aquí armen un grupo interdisciplinario, porque como estamos comprometidos desde la gerencia, ¿verdad? Pues si la gerencia está comprometida, pues las personas que siguen en la escala, pues también deberán estar comprometidos y así a su vez, a medida que vayamos bajando. O si son horizontales, pues mucho mejor.
Entonces se hace en un grupo interdisciplinario donde intervenga logística, donde intervenga administración, donde intervenga la parte comercial, por supuesto la parte ambiental, y que puedan entre todos hacer esa revisión de lo que resultó de ese diagnóstico y que entre todos puedan definir cuál es el plan de trabajo, ¿cierto? Eso es maravilloso porque se va a crear esa conciencia que necesitamos. Y no simplemente que venga porque el gerente dio una orden ambiental, hizo la tarea y se la entregó a los demás para que la hagan. Las cosas en estos temas ambientales no funcionan así. Se necesita mucha coordinación y mucho apoyo interdisciplinario. Es súper claro. ¿Mm? Comparen todo eso que recogieron, toda esa información, o sea, no la miren solo a futuro, sino también revisen hacia atrás. ¿Qué había? Si tenemos datos, si tenemos estadísticas, comparen qué teníamos en el pasado, porque puede ser que antes estuviéramos haciendo un buen manejo y por algún motivo, ya no. Miren, a veces puede ser que montar una nueva línea de producción en la planta nos traiga caos, ¿sí? Puede ser, anteriormente no se sentía, o sea, o se manejaba bien, pero resulta que llegó una línea de producción que genera muchos más residuos que las demás y eso me está colapsando a mí todo el proceso de generación de residuos. Revisen hacia atrás porque es bien importante también que esos datos históricos, que ojalá los puedan tener o que ojalá los puedan recopilar, los puedan analizar versus lo que tienen hoy en día y versus lo que van a hacer a futuro. Y lo que les digo, involucren siempre a la gerencia, ¿m? Con ese plan estructurado que hicieron de manera interdisciplinaria entre todos, tráiganlo a la gerencia y revísenlo con esa persona que es el líder de todos y de verdad definamos si el compromiso está o no está. Con la simple reacción del gerente, que estoy absolutamente seguro que con lo que pasa hoy en día en Colombia, los resultados, bueno, exceptuando algunos casos claramente, no van a ser muy buenos o no van a ser, digamos que, de recuperación del 90% en adelante. Es muy difícil que así pase. Siempre va a haber oportunidades allí de mejora. Así que si hay oportunidades, estoy seguro que la gerencia, si dio el aval desde el principio, les va a dar su apoyo total en todo para poder desarrollar estos programas. Eso es lo que yo tengo para contarles el día de hoy. Miren, esto tiene para hablar aquí montones y montones y montones y me podría quedar todo el día, pero esa es la gran estructura, lo básico de cómo deberíamos montar nosotros nuestro plan de Zero Waste para que cada uno empiece a trabajar en sus compañías. Así que, si les parece, respondemos algunas de las preguntas que hayan hecho por ahí. Y Eh, claro que sí, Carlos. Primero, agradecerte por tu valiosa intervención. La verdad es un tema muy importante para todos nosotros, para todas las personas que asisten a la charla. Y ahí está tu contacto para todas las personas que quieran tener un contacto directo contigo. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. Una de las primeras preguntas que nos dejaron por aquí fue, nos dicen, qué interesante, ¿el programa de Resiste trabaja bajo algún estándar o certificación internacional? bueno, sí, digamos que nosotros trabajamos, bueno, es que aquí hay un tema súper interesante, Angie, y es que nosotros nos acomodamos a la forma de trabajar de cada una de las empresas. O sea, como Reciter, nosotros lo que hacemos es que nos ajustamos a lo que el cliente necesita, ¿sí? No lo que nosotros queremos hacer. Eso es súper claro. Nosotros lo que hacemos es desarrollar un método de trabajo que se acomode a las condiciones del cliente. Por lo mismo que les decía, porque cada cliente es diferente para nosotros. Cada cliente es un mundo completamente distinto y nosotros nos tenemos que trabajar, nos tenemos que acomodar a la forma de trabajar de él. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cliente está certificado con normas ISO, pues nosotros vamos a tener que trabajar sobre el estándar ISO.
¿Sí? Es así de sencillo. Si el cliente trabaja sobre otra base, pues así lo haremos nosotros, pero siempre cumpliendo la normatividad que esté en el país que estemos trabajando. Eso sí es claro. Perfecto, Carlos. Bueno, otra pregunta que nos deja Liliana es, ¿cuántas empresas están bajo este programa? Mira, hoy en día en Perú estamos trabajando tal vez con unas 15 empresas a través de esto, y aquí en Colombia estamos empezando a desarrollar el programa de Zero Waste con 4 empresas. Estamos trabajando en este momento en etapas de diagnóstico. ¿Qué pasa con la etapa de diagnóstico? Nosotros desarrollamos toda la etapa de diagnóstico completa de manera gratuita con nuestros clientes, y empezamos a trabajar con ellos después todo lo que tiene que ver con el plan de cero residuos. ¿Sí? Y ahí ya definimos cómo va a ser el plan de trabajo de ahí en adelante, pero en cantidad en este momento estamos así. Esto es un programa que lleva cerca de 4 meses aquí en Colombia. En Reciter tiene un poco más de tiempo, pero aquí en Colombia tiene 4 meses que estamos empezando a desarrollarlo. Ok, perfecto. Bueno, Carolina nos dice, frente a esto, ¿qué indicadores serían útiles llevar a medir? Carolina, como te contaba yo ahora, es que la respuesta hoy que más se utiliza en todos estos webinars depende. Depende de lo que necesites, ¿sí? Depende de lo que hayas encontrado en el diagnóstico, ¿sí? Eh, es muy clave lo que puedas tú determinar desde la etapa de diagnóstico, porque de ahí va a partir todo lo que vayas a hacer en adelante. ¿Qué indicadores puedes medir? ¿Qué porcentaje, qué número total, cantidad total de residuos que generas? De esos residuos, ¿cuántos son aprovechables? ¿Cuántos son peligrosos? ¿Cuántos son no aprovechables? De los no aprovechables, porque tú vas a tener que hacer un cuarteo, ¿cierto? De esos no aprovechables para saber de allí cuánto puedes recuperar, ¿sí? Entonces, de esos no aprovechables, ¿qué porcentaje de recuperación estamos teniendo? Entonces, depende de lo que necesites, depende de lo que hayas identificado, se van a diseñar esos indicadores. Pero eso sí, lo importante es que estén a la medida de la compañía, no más. No hay que tener una lista completa de indicadores que se tienen que seguir, porque son los que son. Son los únicos que se tienen que utilizar, los que la empresa de verdad necesita. Perfecto, Carlos. Otra pregunta es, aproximadamente en qué rango de precios puede estar el diagnóstico y propuesta de un asesor Zero Waste. A ver, Juan David, ¿en qué rango de precios puede estar el diagnóstico? Em, miren, el diagnóstico yo creo que puede tomar cerca de 2 meses, y esos 2 meses va a costar lo que nos cueste un ingeniero ambiental, y ya. Si la empresa es muy grande, pues vamos a necesitar seguramente de un ingeniero ambiental y de algunas personas operativas que lo apoyen. Pero yo te podría decir que puede estar entre los 3 y los 12 millones, llegando, digamos que a exagerar un poco. Eh, Más allá, no creo. Listo, Liliana nos pregunta, ¿Reciter hace la implementación para lograr la certificación de basura cero del Incontec? Claro que sí. Eh, Obviamente nosotros no certificamos, pero sí te dejamos absolutamente lista para que eso pase. Eh, Eso sí tiene que ser garantía total. Ahí hay que garantizarlo, y con todo este proceso que hagamos, pues tiene que haber inclusive unas preauditorías con anticipación que las desarrolla nuestra gerente de seguridad y medio ambiente y calidad. Así que sí, la respuesta es sí. Estás en silencio, Angie. Discúlpame.
Como última pregunta, nos dicen, ¿existe una lista de cheque o información básica sobre lo que se necesita para hacer un diagnóstico? Em, digamos que, digamos que sí, hay una base, una lista base, pero vuelvo a lo mismo, Juan David. Es que esto se necesita hacer de acuerdo a lo que es cada una de las empresas. Yo no puedo entrar a evaluar eh, lo mismo para una empresa, no sé, hablemos como para Ecopetrol, comparado con una empresa más chica, con la Baseco La Esquina, por ejemplo. Estoy tratando de hacer comparaciones exageradas. Eh, pero sí, o sea, básicamente tú lo que tienes que entrar es a mirar los puntos de recolección, los puntos de recolección en la planta, los puntos de recolección externos, el centro de acopio de los aprovechables, el centro de acopio de peligrosos, el centro de acopio de los ordinarios. En todas esas, pues se derivarán unas actividades, claramente, pero lo que te digo, depende de cada uno cómo se vaya a generar esta lista de chequeo, porque pues puede que sea una cosa muy grande, puede que tengamos que entrar a mirar inclusive por líneas de producción, pero puede que no, depende del tamaño de la compañía. Entonces, yo creo que es muy intuitiva esa lista de chequeo que se puede generar, pero hombre, te podría hacer un esquema si quieres y te la comparto sin ningún problema, lo podemos hacer. Listo, Carlos. Bueno, te agradezco por este espacio que nos pudiste brindar, por todas tus intervenciones, fueron muy valiosas. Y para finalizar, bueno, nuevamente te doy las gracias también a todos a todas las asistentes que pudieron estar presentes en esta charla. Desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día, que estén muy bien, hasta pronto. Vale, igualmente muchísimas gracias para todos y espero que hayan aprendido algo. Lo que necesiten estoy para servirles. Muchas gracias, Angie y Paola.